Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ecos de la Filosofía en la Política Pública, el espacio donde exploraremos cómo las ideas de los grandes pensadores han moldeado nuestra sociedad y su impacto en el ámbito educativo. Soy Claudia Lidueñas y en este episodio nos sumergiremos en la mente de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Platón, y cómo su pensamiento nos ayuda a comprender las políticas públicas educativas actuales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, aunque tiene raíces en la antigua Grecia, sigue teniendo un gran impacto en nuestra vida diaria: el pensamiento político de Platón y el papel de las políticas públicas en las organizaciones de nuestras sociedades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existen las leyes o cómo se toman las decisiones que afectan a toda una comunidad? Desde las ideas filosóficas hasta las acciones concretas del gobierno, hoy vamos a explorar ese camino. Así que ponte cómodo, relájate y acompáñanos en este recorrido por la historia del pensamiento político y su aplicación actual. Primera parte: el pensamiento político de Platón. Para empezar, viajaremos en el tiempo hasta la antigua Grecia, específicamente el siglo IV a.C. Platón, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, desarrolló una filosofía política que sigue siendo objeto de debate en la actualidad. En su obra La República, Platón reflexiona sobre cómo debería organizarse una sociedad justa. Para él, el Estado debía funcionar como un organismo en el que cada parte cumple sus funciones específicas. Así, dividió la sociedad en tres clases fundamentales: los gobernantes, que debían poseer sabiduría y guiar al Estado hacia el bien común; los guardianes o soldados, encargados de proteger la ciudadanía con valentía; y los productores, es decir, los agricultores, artesanos y comerciantes, quienes debían ocuparse de las necesidades materiales de la población. La justicia, según Platón, se alcanza cuando cada individuo y cada grupo social cumple su función sin interferir en la de los demás. De ahí su famosa idea de que la justicia es que cada uno haga lo que le corresponda. Pero hay algo más que destaca en su pensamiento: la figura del filósofo rey. Platón creía que solo aquellos que comprendían el verdadero concepto de justicia y de bien común estaban capacitados para gobernar. En otras palabras, los líderes ideales no son los más ricos ni los más poderosos, sino los más sabios. Por supuesto, esta idea ha generado debates durante siglos. ¿Es posible un gobierno dirigido por sabios desinteresados? ¿O esta visión platónica es simplemente una utopía? Aunque su modelo parece inalcanzable, sus reflexiones siguen influyendo en la teoría política actual, especialmente en la idea de que los gobiernos deben buscar el bien común y actuar con ética. En su visión, la educación no es solo una herramienta de instrucción, sino un medio para formar ciudadanos éticos y responsables. Esta idea coloca a la educación en el centro de la construcción de un Estado justo. Segunda parte: el mito de la caverna y la ignorancia colectiva. Uno de los conceptos más poderosos de Platón es el mito de la caverna, una alegoría que ilustra la diferencia entre la realidad y las percepciones distorsionadas por la ignorancia. En esta historia, un grupo de prisioneros ha estado encadenado en una cueva toda su vida, viendo solo sombras proyectadas en la pared. Para ellos, esas sombras son la realidad. Un día, uno de los prisioneros logra liberarse y salir al mundo exterior, donde descubre la verdadera naturaleza de las cosas. Sin embargo, al regresar a la cueva para contarle a sus compañeros lo que ha visto, se encuentra con incertidumbre, incredulidad y rechazo. Prefieren aferrarse a lo que conocen antes que aceptar una verdad que desafía sus creencias. Esta historia sigue vigente hoy en día. En una sociedad saturada de información, muchas veces nos aferramos a ideales falsas o incompletas que se difunden a través de los medios y de las redes sociales. La educación es entonces la clave para salir de la cueva y acceder a una comprensión más profunda de la realidad. En el contexto de las políticas públicas, esto significa tomar decisiones basadas en el conocimiento y no en la manipulación
o en la conveniencia política. Tercera parte. ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? Ahora bien, ¿cómo conectamos estas ideas filosóficas con la realidad de nuestros días? Aquí es donde entran en juego las políticas públicas. Para profundizar en el concepto de políticas públicas, revisemos la definición de Javier Wilson. Él describe las políticas públicas como las respuestas del Estado a los problemas que afectan a la ciudadanía. Estas respuestas no deben ser reacciones inmediatas, sino estrategias bien pensadas que transformen las estructuras sociales y garanticen soluciones sostenibles a largo plazo. Wilson destaca que las políticas públicas deben centrarse en problemáticas fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la seguridad, y deben ser formuladas con base en la investigación, el análisis crítico y la ética, para solucionar problemas colectivos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Aquí es donde la filosofía de Platón cobra importancia, al insistir en que los gobernantes deben actuar con sabiduría y justicia. Nos recuerda que las políticas públicas deben construirse con una visión a largo plazo, buscando siempre el bien común. El proceso comienza con la identificación de un problema social. Imaginémonos, por ejemplo, que una ciudad enfrenta altos índices de contaminación. El gobierno puede diseñar una política pública enfocada en reducir las emisiones, promover el transporte público o incentivar energías limpias. Pero no basta con tener una buena idea. Las políticas públicas requieren planificación, recursos, implementación y, por supuesto, evaluación para saber si realmente están funcionando. Pensemos en otro ejemplo. Las campañas de vacunación. Estas son políticas públicas que buscan proteger la salud de la población y prevenir enfermedades. O pensemos también en las becas de educación superior que buscan garantizar el acceso a la educación para quienes tienen menos recursos. ¿Pero qué buscan en esencia las políticas públicas? Su principal objetivo es resolver problemas colectivos y promover el bienestar social. En un mundo cada vez más complejo, donde los desafíos ambientales, económicos y sociales están interconectados, las políticas públicas son herramientas fundamentales para mantener el equilibrio y garantizar derechos básicos. Y ahora, volvamos a Platón. ¿Qué relación tiene su pensamiento con las políticas públicas? Aunque pueda parecer estamos hablando de mundos completamente diferentes, hay conexiones interesantes. Platón concebía el Estado como un medio para alcanzar la justicia y el bien común. En esencia, eso es lo que buscan las políticas públicas, crear condiciones más equitativas y resolver problemas que afectan a la comunidad. Tanto Platón como los diseñadores de políticas públicas coincidían en la idea de que la organización social debe orientarse hacia el bienestar colectivo. Sin embargo, hay diferencias claras. Platón proponía un modelo en el que el poder recaía en unos pocos sabios, mientras que en las sociedades actuales se promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Hoy las decisiones sobre políticas públicas deben considerar la diversidad de opiniones, los intereses sociales y sobre todo los derechos humanos. Pero la pregunta sigue vigente. ¿Cómo logramos una sociedad justa? ¿Podemos aplicar los ideales filosóficos en los sistemas políticos modernos? Aunque los contextos han cambiado, la preocupación por construir sociedades más equitativas sigue siendo un reto. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Desde las ideas filosóficas de Platón
hasta las complejas políticas públicas de hoy. Vemos cómo la preocupación por la organización social y la búsqueda de la justicia sigue siendo temas centrales. Platón nos enseñó que una sociedad justa necesita gobernantes formados en la verdad y en la ética. En un mundo donde la información es abundante pero a menudo es distorsionada, necesitamos líderes y ciudadanos capaces de ver más allá de las sombras de la caverna. La educación y el pensamiento crítico son nuestras mejores herramientas para construir políticas públicas verdaderamente justas y efectivas. Aquí la gran pregunta es, ¿estamos logrando construir sociedades justas o aún queda mucho por hacer? Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Filosofía de la Política Pública. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.